Aleluya, muchas bendiciones, Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, qué bendición estar aquí en este hermoso día de Shabbat, transmitiendo en vivo y en directo desde el sur de California al mundo entero. Qué bendición, estamos gozosos, alegres, porque el Eterno nos ha permitido este día de vida y, bueno, estamos dispuestos a entrar al estudio de la porción escritural que nos ocupa el tiempo el día de hoy, intitulada Masei, que se traduce como jornadas. Pero bueno, antes de proseguir, tengo aquí en cabina a mi hermosa esposa y vamos a darle un saludo a la morá Araceli. Buenos días, hermana Araceli, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amados Sahim Ayot. Bueno, pues, aleluya, una parashá más en este hermoso Shabbat que nuestro Abacados nos ha dado. Y cada vez que hay una parashá, ¿para qué es? Es para que nosotros meditemos en nuestro Abacadosh. Meditemos y nos preparemos y nos fortalezcamos, amados, porque es muy importante el estudio de la parashá para que nosotros podamos estar fortalecidos. Así que, amados, en este Shabbat, bueno, vamos a gozarnos con las parashot de cada uno de nosotros. Y bueno, amados, sabiendo de que Abba es maravilloso, y vamos a gozarnos en la parashá del día de hoy. Muchas bendiciones para todos. Amén, concuerdo, vamos a gozarnos. Aleluya, qué gozo, qué bendición, amados, estar aquí conectados en Radio Shalom. Y bueno, agradecemos la asistencia de todos aquellos que nos están escuchando, donde quiera que se encuentren como pueblo de Israel esparcido, aleluya, pero formamos un ejad, una unidad al momento de conectarnos aquí a Radio Shalom y a escucharnos unos a otros, amén, para aprender los unos de los otros, aleluya. Qué bendición esta porción de Masei, jornadas, ¿verdad? Porque quiero primero tocar un punto muy importante antes de comenzar a hablar de esta parashá, porque, bueno, si usted ve cualquier persona que lea los textos, los capítulos que estamos estudiando el día de hoy, pues no va a encontrar más que el pueblo de Israel acampó aquí, luego se movió para allá y de allá se quedó un tiempo y de ahí se movió a otro lugar y bueno, una jornada tremenda, no nada más una jornada, sino esta jornada mayor, digamos de esta manera, se compone de 42, vamos a decir, lugares y nos hablan de algo muy especial, específicamente. Pero antes que eso, quiero hablar de un término conocido en hebreo como Gesed, que es una palabra que se usa a menudo cuando se habla acerca de la Javá, del amor de nuestro bendito Padre Jehová. Y precisamente es lo que su nombre significa. Está lleno de este sentido, ¿no? De que el Eterno es precisamente el Eterno y que ha estado allí antes, está aquí ahora y estará para nosotros en el futuro. Y en eso, pues, podemos encontrar esa misericordia, esa Gesed, es de lo que se compone el verbo, los verbos, vamos a decir, que componen el bendito nombre de Jehová. Por ejemplo, Ejie, que significa eso precisamente, ha estado por nosotros, está por nosotros y estará para nosotros. Y luego también el otro verbo, Hayá, que implica vida, el dador de vida. Entonces dígame si no es un acto de misericordia de nuestro Padre Celestial el simple hecho de poder despertarnos, de poder disfrutar el estudio de su bendita palabra. Entonces, amados, pues prácticamente esta palabra Gesed, ¿verdad? Implica otras tres cuestiones que dicen al menos los comentaristas, ¿no? Especialmente el diccionario Vine, que dice que tiene tres significados esta palabra de Gesed: fuerza, firmeza y amor. Oiga bien, y cuando hablamos de fuerza y firmeza,
tal vez sentimos como que no está conectado a esa Gesed, ¿no? Porque se habla de justicia, se habla de estar firmes en una cuestión, y por el otro lado, igual con la firmeza, ¿verdad? Dice la Escritura que un hombre que es de doble pensamiento es como la ola del mar, que es arrastrado de aquí para allá. Entonces, aquí el Eterno nos está enseñando algo, su misericordia en estas jornadas, que es como aquel padre que ve a su hijo, ¿no? Al menos así lo cuentan nuestros hermanos de Yehudá en sus anécdotas, que tiene que llevarlo, transportarlo a un lugar, y de ahí pues atraviesan ciertas circunstancias donde, ¿verdad?, a veces no pueden llegar y se estancan, y entonces hace varias paradas, vamos a decir, atraviesa varias pruebas hasta llegar al final a donde Él lo va a llevar, pero cada lugar pone, vamos a decir, como dice la Escritura, que levantes un baluarte, levantes una señal tras ti, ¿verdad? Para que sepas por dónde has caminado. Y es precisamente lo que el Padre empieza a decirle, a recordarle al Hijo más adelante, las jornadas que tuvo con él. Mira, aquí veníamos acá y en este lugar, pues ahí te enfermaste. Bueno, ¿cuántos de nosotros no tenemos historias similares que nos contaba nuestra mamá o nuestra abuelita cuando nosotros éramos niños y no recordamos lo que hacíamos? Y nos encanta escuchar, ¿no? Como mamá o papá nos decía, mira, en este año y en este lugar o en esta ciudad o en esta casa te pasó esto y acá te pasó el otro. Y entonces, amados, es semejante entonces a estas 42 jornadas del pueblo de Israel. En un lugar fueron exitosos, en un lugar fueron prósperos, en otro lugar empezó a tener escasez, en otro lugar acontecieron milagros para ellos, en otro lugar hubo mortandad, en otro lugar hubo castigo. Entonces, así es precisamente como vemos estas 42 jornadas. Al menos lo que es el comentario de nuestros hermanos de Yehudá, dicen ellos, ¿no? Al momento de que hacemos esa jornada para buscar la shalom, no es nada más emprender una jornada y ya vas a encontrar inmediatamente la shalom, sino que cuando hablamos acerca de shalom, de paz, ¿verdad? Vemos a la gente, al menos en el mundo, hacer tratados de paz, hacer acuerdos bilaterales con relación a la guerra, ¿verdad? Para que exista la paz, porque el hombre no ha entendido que esa paz, esa shalom, no es necesariamente la ausencia de la guerra, no necesariamente, sino es la ausencia de la presencia del Eterno. Ese es el meollo y ese es el problema, ese es el foco donde deberían que deberían concentrarse las naciones. En otras palabras, no nada más que haya ausencia de guerra, sino que no falte la presencia de Dios en todo lo que hacemos. Amén, amén. Y eso es lo importante, amados, el poder reconocer que si mi Abacadosh les manda a Moshe que apunte, que escriba las jornadas que estaban llevando, era porque el pueblo tenía que mirar la Gesed, la misericordia de nuestro Abacadosh. Para eso fue, para mostrar la bondad del Eterno en medio de una sentencia de tener que dar vueltas durante 40 años. ¿Por qué? Porque el pueblo pecó. Entonces mi Abba lo tuvo que traer 40 años en el desierto dando vueltas por causa de su pecado. Así que ellos, cuando estuvieron vagando de un lado para otro, pues ellos estuvieron mirando la bondad de nuestro Padre Eterno en sus jornadas, cómo Él les dio agua, cómo Él les dio el agua de la roca, cómo Él les estuvo dando tantas bendiciones. Y nosotros, ¿cómo podemos aprender de todo esto? Porque en la misma manera que ellos llevaron ese peregrinaje, también nosotros lo estamos llevando en estos tiempos. Así que, amados,
fueron escritos para que los hijos de Israel supieran que su peregrinaje fue dictado por un plan espiritual definido, así como el nuestro. Estamos definidos, Él nos lleva en un caminar, y en ese caminar vamos aprendiendo y vamos mirando su mano poderosa en que no nos ha hecho falta nada, que de una manera a otra Él nos ha proveído todo lo necesario para que nosotros sigamos caminando. Y el pueblo de Israel, pues también fueron caminando ellos y fueron recibiendo esas bendiciones, pero también pudieron mirar que el desierto es terrible y que si no hubiera sido por la misericordia de nuestro Padre eterno, todos hubieran perecido y no hubiera entrado nadie a la tierra de Canaán. Pero Él en su grande amor tuvo que darles una lección en ese caminar. Tremendo, tremendo, amada y amados. Realmente, con lo que estaba mencionando anteriormente yo, Maimónides también da una explicación geográfica de estas 42 jornadas enumeradas en la bendita Torá. Y él dice que a medida que los israelitas deambulaban por el desierto, presenciaron todo tipo de milagros, recibieron agua, alimento, todo lo que necesitaron. Y aquellos que vieron los milagros sabían que era verdad, pero debido a la naturaleza racional del ser humano, las generaciones futuras que han escuchado de todos esos milagros son escépticos porque no vieron, así como algo como Tomás, ¿no? Ver para creer, dicen ellos. Pero bienaventurados aquellos que creen sin haber visto, dijo nuestro amado Yeshua. Por lo tanto, entonces algunas personas dicen, los israelitas pararon en lugares donde había campos de fuentes de agua, la tenían hecha, ¿no? O sea que prácticamente en tierra fértil, ¿cómo es que llevaban inclusive ganado y no lo iban a poder alimentar? Bueno, no se ponen a pensar más allá, que no hubo solamente una jornada donde Israel salió de Egipto, ¿verdad? De la esclavitud, fue libre y ya de ahí en adelante vivió en calles, vamos a decir, de chocolate y arbolitos de algodón, ¿no? De ese algodón dulce. No siempre es así, sino que llegó el punto donde, bueno, empezó a escasear el alimento para el ganado, empezó a escasear el mismo ganado, pasaron por falta de agua y muchas otras cosas más. Hay un líder muy reconocido en el ámbito secular, no voy a mencionar su nombre, pero le preguntaron cuál era el éxito de su liderazgo. Y él respondió, bueno, le voy a dar una idea, quién es, un clue, como dicen en inglés. Es creo que es uno de los más millonarios del mundo y ahorita está haciendo muchas cuestiones para la ciencia y todo eso. Ya se imagina quién es, ¿no? Pero él dijo, bueno, es que todo el mundo, y lo voy a parafrasear con lenguaje que podamos entender, amados, porque él mencionó una bebida hawaiana que no sé qué tipo de bebida es, ¿verdad? Pero dice, la gente piensa que me la paso bebiendo esas bebidas ahí en Hawái, en la playa, acostadito, bien concha, ¿no? Como decimos algunos. Entonces, disculpen si en muy otro cómodo. país... Sí, disculpen si esa palabra es una grosería en otro país, es el problema que tenemos con esta cuestión, ¿no? Pero bueno, bien cómodo, como dijo la Morá. Y no es así, dijo. Mis primeros años, antes de que creciera mi negocio y fuera multibillonario, yo dormí en un catre en el mismo negocio. Yo tenía que estar ahí levantándome temprano y yo era el primero que llegaba y era el último que me iba. Entonces yo tuve que estar ahí para que mi gente, para que mis líderes pudieran ver el ejemplo. Entonces, pero no siempre fue de, como decimos nosotros los mexicanos, de tomarnos un coquito, estar tomándonos nuestro coquito en la playa, ¿no? Así de a gusto. Y realmente, pues me impactó porque es una verdad, es una verdad. Si queremos ser, ¿cómo se dice?, exitosos, y si queremos salir adelante, tenemos que poner el ejemplo
en primer lugar, ¿verdad? Para los que nos están mirando, y no podemos ser líderes si no hay un precio que pagar. Entonces, obviamente, aquí el pueblo de Israel, pues obviamente, ¿verdad? El autor de la Torá ya sabemos quién es, ¿no? Se aseguró de enumerar los lugares específicos donde los israelitas estuvieron parando, estuvieron asentándose, de manera que las generaciones futuras pudieran ir a esos lugares, oiga, porque luego la gente, ay, no, eso es una fantasía, no existe. No, se mencionan los lugares para que los que vienen después de esas generaciones puedan llegar a ese lugar y ver si de veras el lugar era fértil, o si de veras era próspero, si de veras había agua o no había agua, si había infertilidad y aridez en el terreno. Entonces, obviamente, ver que solo se podía haber sobrevivido ahí con la ayuda de milagros de Elohim, de milagros de Dios, entonces esto ayuda a acrecentar nuestra emuná. El simple hecho de mencionar los lugares no son lugares fantasmas, en otras palabras. Son lugares donde muchos de esos lugares no solamente le creó al pueblo de Israel sentimientos positivos o recuerdos felices, sino que también le proporcionó, vamos a decir, amarguras y cicatrices. Amén. Fueron escritos para que nos acordemos del viaje en el desierto, amados, para que al momento de estar leyendo cada parashá podamos mirar qué pasó. Cuando estamos viviendo en la prosperidad, hay que recordar los momentos difíciles que nos han llevado hasta allí. Así nos mantendremos humildes y agradecidos. Porque esa es la situación, de que si la persona no recuerda todas esas tribulaciones y situaciones difíciles por las cuales hemos pasado, entonces esa persona pierde la humildad, ya no se mantiene humilde, sino que comienza a progresar, comienza a crecer, y ya entonces en vez de humildad hay orgullo. Hay una situación que piensa que, es algo muy diferente, amado, ya no tiene ese amor, todo cambia. Por eso es que nos habla, si no hubiera sido por el sostenimiento mediante la gracia del Eterno, nunca hubiéramos podido llegar a donde estamos en estos momentos. Y es la verdad. Si no fuera por que nuestro Abba Kadosh está con nosotros y que Él se ha encargado de que, como Él nos ha dicho, a su pueblo, a los que lo amamos, todo obra para bien, dice. Todo obra para bien para los que lo amamos. Por eso muchas veces cuando algo viene a nuestras vidas, lo vemos tan fácil. Oh, qué fácil hicimos. No, amado, eso mismo póngaselo a otra persona y no va a poder realizarlo. Lo pudimos realizar gracias a nuestro Padre Eterno, que su grande misericordia oyó nuestro clamor cuando le dijimos: Padre, mira, necesito una casa, Padre, necesito esto, Padre, necesito aquello. Y Él en su grande amor nos lo proveyó. Eso es lo hermoso, amados, de que podamos ser agradecidos y entender que Él está con nosotros. Es lo que pasó con el pueblo de Israel. Pidieron agua, les dio agua. Todo lo que fueron pidiendo, se los fue dando. Y a pesar de que muchos lo pidieron de una manera equivocada. Tremendo, sí, así es, amada. Y bueno, el Baal Hatorim, que viene a ser Jacob Ben Asher, menciona que los lugares no hablan de lugares literales, sino de significado histórico de eventos sucedidos durante el peregrinaje precisamente del pueblo de Israel, el éxodo de Misraim, de Egipto. Y él dice que la mayoría de las veces, pues los nombres, vuelvo a repetir, tienen algo más que ver que lugares físicos. Y esto es lo que muchas veces tratamos de enseñar a la gente, ¿no? Especialmente los que están esperando un retorno físico de todo el pueblo de Israel que está por todas las naciones y un tercer templo físico, etcétera. Ellos se han quedado en el nivel literal. No pueden llegar al nivel Sod, a entender que la Torá pues nos está hablando de algo espiritual más que nada. Entonces, precisamente, estos 42 lugares representan, dicen ellos, al menos este Baal Hatorim, viajes espirituales que deben vivir todos los hijos de Elohim, todos los hijos de Dios,
todos aquellos guerreros que van camino a la tierra prometida. Por ejemplo, la gematría de la palabra Ramasés es de 430 y es equivalente a la palabra Nefesh, que significa alma. Y volvemos otra vez a otra palabrita que es la palabra Sukkot, porque viajaron de Ramasés a Sukkot. Es equivalente a lo que es en la gematría a Yishamani, que significa me escuchará. Entonces vemos que después de ahí van en el proceso y encontramos también la palabra Etam, que equivale a Baiti, que significa yo estaré. Así que traduciendo a través de estas jornadas en gematría, vemos el viaje de Ramasés a Sukkot y a Etam y se forma la frase espiritual, tu alma me escuchará y yo estaré allí para ti. Qué tremendo. Por eso es importante estudiar hebreo. Por eso es importante de repente, no estoy hablando, amados, de lo que de repente la gente se atora, ¿no? ¿Cómo se dice? Se atranca en la cuestión de la gematría, pero no, vamos a emplear gematría, pero sencilla, ¿no? Que realmente nos dé un mensaje espiritual, no tonterías de a ver cuándo se va a acabar el mundo y que la gematría de esta palabra y allá como hacen los cabalistas, ¿no? O los que se creen cabalistas, pero bueno, nos da un mensaje cada lugar donde el pueblo de Israel acampó, y por eso otro rabino llamado David Wolfe Blanc dice que el propósito de numerar 42 paradas fue para hacer consciente al pueblo de su desarrollo completo, moral, espiritual e histórico. Él dice que luego en la distribución de la tierra le fueron dadas a los levitas 42 ciudades para vivir. Y según el rabino, si alguien se apartaba de la Torá y necesitaba, orientación o enseñanza en alguna de las 42 etapas de ese desarrollo, él o ella podían visitar una de las 42 ciudades para recibir el entrenamiento específico asociado a esa etapa. Yo te quiero preguntar a ti, amado, amada, ¿por qué etapa estás atravesando? ¿Por qué etapa estás atravesando? ¿Qué jornada? ¿Dónde te has detenido? ¿Dónde te has parado? ¿Qué experiencia estás teniendo actualmente? ¿Verdad? Porque realmente es lo mismo que siempre decimos. Yo digo, a veces la gente se le hace muy fuerte la escuela de Aarón. Y no estoy hablando del hermano de Moisés. Estoy hablando de su servidor, ¿verdad? Es muy estricto, pero fíjese qué tremendo que la escuela de Jehová es más tremenda. Porque yo no puedo enseñar estas cuestiones teóricamente hablando. Cada persona va a atravesar su propia etapa y tiene que identificar en qué lugar se ha establecido. Como aquí dice este rabino, ¿verdad? ¿A qué ciudad tenemos que ir para que se nos dé la instrucción de cómo seguir adelante? ¿Qué hacer? Y cómo conocer o tener el aviso. Por ejemplo, cuando el pueblo se quejó, ¿no? Y cuál fue la condición y qué pasó allí en ese lugar. Bueno, eso nos va a enseñar a nosotros también que hay que tener cuidado de no rebelarnos. Amén. ¿Y cómo fue, amados, cuando ellos salieron de Egipto? Bueno, vemos que primero les mandó la celebración de Pesaj, cuando en el día 14, entre las 2 tardes, que era como las 3 de la tarde, ellos tuvieron que hacer el sacrificio del cordero y después de eso pues vino la cena entrando al día 15, pero en la madrugada del día 15 ellos salieron, después que se les ordenó que comieran el cordero, que estuvieran y que no dejaran más. Y de ahí vemos que pues entró la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos egipcios, y fue terrible esa situación. Mientras los egipcios estaban ya enterrando a sus familiares, a sus hijos primogénitos, el pueblo de Israel fue sacado con mano poderosa. Y es lo mismo con nosotros también, cuando nuestro Padre Eterno también, al momento que nosotros aceptamos su salvación, entonces comenzamos en esas jornadas.
Y también comenzamos a darnos cuenta de que Él está con nosotros y con mano poderosa nos lleva en este caminar, porque no nos dejó solos. Nuestro amado Yehoshua dijo: les conviene que yo me vaya, porque les dejaré el Consolador que estará con ustedes hasta el fin de los días. Él los guiará a toda verdad. Entonces miramos aquí en esta entre las jornadas, capítulo 33, es que dice: partieron de Sucot y acamparon en Etam, que está entre el extremo del desierto. Y Sucot es la primera parada después de la salida de Ramsés. Esto nos enseña que va a haber una celebración de Sucot, amados, y lo podemos ver en el libro de Melquisedec, cuando el mismo Abraham hicieron ese subimiento en Sucot. Y es lo que va a pasar en la segunda venida de nuestro amado Yehoshua, cuando todos los hijos de Israel y las naciones nos va a tocar ver esa coronación en el tiempo de Sucot de nuestro amado Yehoshua, que va a ser algo hermosísimo, pero que no todos lo van a poder mirar, sino solamente aquellos justos que hemos creído y hemos aceptado la salvación y estamos esperando esa celebración de las bodas del Cordero. Entonces, eso es algo hermoso, amados, que todo lo que pasó el pueblo de Israel también tiene que ver con nosotros, de que nosotros esperamos ese momento cuando seamos llevados a esa celebración tremenda, cuando nuestro amado Yehoshua aparezca, y que lo estamos esperando, amados, ese momento, y todo esto que estamos llevando, este caminar que llevamos día a día, con situaciones difíciles muchas veces, a veces tiempos hermosos, pero todo esto es para darnos cuenta que en ningún momento Él nos ha dejado solos. Por más difícil que parezca la situación, después recordamos y hemos visto su mano poderosa, como el pueblo de Israel, cuando se le manda por medio de Moisés a escribir esas jornadas, y que ellos para estos días ya, todos nosotros podemos mirar la mano poderosa de nuestro Padre Eterno en ese desierto, porque Él mismo dice que los sacó al desierto para probarlos, para ver qué había en su corazón. Y es lo que pasa muchas veces, amados. Nosotros también nos toca ser llevados al desierto, porque mi Abacadosh quiere mirar qué hay en nuestro corazón. ¿En verdad lo amamos? ¿O solamente cuando Él nos da, estamos agradecidos y bien contentos? Pero cuando viene la tribulación o vienen aquellos momentos en los cuales nos sentimos solos, a ver si de veras lo amamos de la misma manera. Y estamos mirando a mucho pueblo que en momentos de tristeza y de tribulación, pues ya no es lo mismo la forma que están actuando. Y a todos nos pasa, amados. Hay momentos que tenemos que hacer teshuvá y venir y decirle: Padre, perdóname. ¿Cómo es que no puedo mirar? ¿Cómo no pude mirar tu mano poderosa? Pero cuando estoy en aflicción se me olvida todos aquellos momentos en los cuales estuviste conmigo y me bendijiste con tantas cosas que Él siempre tiene para nosotros. Así es, amada. Así que, amados, bueno, la escuela, como llaman allá afuera, del Señor, no crea que es cualquier cosa. Se trata de estas etapas espirituales en la vida del creyente. O sea, muchos se preguntan por qué los israelitas fueron dejados tantos años en Egipto como esclavos. Bueno, probablemente no estaban listos para partir. No, el Eterno tuvo que esperar, como el número 40 precisamente significa eso, el tiempo suficiente. Sí, en la gematría el número 40 significa el número o el tiempo suficiente. Y fue lo que el pueblo de Israel tuvo que atravesar en la esclavitud, el tiempo suficiente para poder, y no nada más salir vamos a decir, a gozar o a disfrutar, sino a pasar por estas jornadas. O sea, un proceso de no solamente salir de Egipto y ser libres y ya, no, un proceso de purificación, porque en esa escuela del Señor que vienen a hacer estas 42 jornadas o etapas espirituales en la vida del creyente, entonces ahí la situación se pone, bueno, como lo podemos ver en la Torá, ¿verdad? Tiempos a veces alegres, tiempos a veces bien difíciles, tiempos de luto, tiempos de alegría, etcétera, etcétera. Pero prácticamente, termino con esto, amados, es de que si vemos nosotros ahí que tal vez no estaban listos para partir y Moisés intentó llevarlos, pues obviamente adelante, ¿no? ¿Qué le preguntan? ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Imagínense, ahí usted lo puede ver en Shemot, capítulo 2, verso 14. En Éxodo 2:14 dice,
¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Pero fíjese bien que regresa 40 años más tarde y los mismos que le estaban diciendo eso, lo escucharon y estuvieron dispuestos a seguirlo. Después de todo ese proceso, o sea, está tremendo, ¿no? O sea, ¿qué nos enseña esto? Pues que ya estaban listos para, o sea, era el tiempo exacto para salir hacia afuera, para salir a la escuela del Eterno, para seguir creciendo. Y muchas cosas no pasan en nuestra vida, aunque lo queramos, amados, ¿verdad? He tenido, testimonios últimamente de hermanos que dicen que pues están desilusionados de repente porque no ven los milagros, no ven la mano de Dios actuar, pero es que hay procesos, hay viajes, pero también debemos de aprender de cada etapa, porque si no aprendemos nos quedamos estancados. Pero fíjese bien que este proceso, así fue como Israel atravesó, o sea, llegaron a estar cómodos como esclavos de repente. Por eso vemos las quejas. Bueno, pero en Egipto teníamos no solamente cebollas y ¿cuáles son las otras que mencionaban los... ya se me olvidó, unas cebollotas grandotas, que bueno, se me fue la palabra. Pero como estaba diciendo anteriormente, o sea, llegó a estar cómodo como esclavo y ya añoraban las cebollas de Egipto y todo lo demás, inclusive los tesoros que había en Egipto. Fíjese qué tremendo. ¿Por qué? Pues así también, ¿verdad? De repente actuamos en un tiempo o en otro, ¿no? Bueno, con nuestros líderes, ¿quién los ha puesto para que nos estén guiando, etcétera, etcétera? Pero vamos a dar un ejemplo. Cuando el pueblo salió de Ramasés, que significa tesoros, o sea, ¿tesoros de qué? Tesoros de Egipto. Dejaron los tesoros de Egipto y llegaron, ¿cómo se dice? Encaminaron a Sucot. ¿Qué significa Sucot? Un albergue, una protección, ¿verdad? En este caso era temporal, ¿no? Porque lo estamos viendo físicamente ahí, pero hay una azúcar que permanece para siempre y es la azúcar de nuestro Padre Celestial. Amén. Así que dejaron la esclavitud de Egipto con sus tesoros, pero para ser totalmente libres debían reconocer que aún había, oiga bien, que en esos tesoros prácticamente no había libertad. Tenían los tesoros, o sea, era lo que no alcanzaban a comprender en ese momento, pero que allá teníamos esto, que allá teníamos lo otro, y que entonces, pero no se olvidaron de que no eran libres. ¿De qué les servían esos tesoros? ¿De qué les servían esa majestad de Egipto si no eran libres? Entonces, amados, es tremendo porque una de las cosas que tenemos que para ser triunfantes y para ser totalmente libres, pues obviamente tenemos que reconocer primero que estábamos en una esclavitud, que estábamos mal, y obviamente reconocer la situación actual y viendo que se puede vivir mejor o hacer mejor. Se busca entonces la libertad, por ejemplo, el pobre, el enfermo, el alcohólico, el adicto, etcétera, etcétera. Pero en Egipto había un rey, pero muchos capataces. Igualmente también en el reino de las tinieblas hay un amo que obviamente es Hasatán, pero también hay muchas ataduras personales. Por ejemplo, vuelvo a repetir, el alcohol, el sexo, las drogas, la belleza, el dinero, muchas cuestiones que nos quieren detener, como por ejemplo estas cosas que acabo de mencionar, ¿verdad? Pero si no estamos dispuestos a abandonar esos placeres, esos tesoros, vamos a decir, Egipto, no estamos listos para entrar entonces a Canaán, que es la tierra prometida. No podemos disfrutar de una verdadera libertad mientras sigamos enamorados del sistema actual, mientras sigamos enamorados de Egipto. Es tremendo, amados. Entonces hay una alegoría que ya cierro con esto, se cuenta, y es una alegoría que también en las religiones se cuenta, ¿verdad? Que vuelvo a repetir, es una alegoría, no es un hecho real, un colorario, si lo quiere llamar de esta manera. Y se cuenta que un hombre llegó allá con Kefa, con Pedro, que cuida las puertas del cielo.
Aleluya. Entonces llegó ahí y entonces pues empezó el hombre, ¿no? ¿Qué pasó, don Pedro? Y dice, ¿sabe qué? Estoy acá por primera vez acá en el cielo, pero yo no veo ninguna televisión aquí, oiga. Yo no veo aquí un campo de golf, porque a mí me encanta el golf y no hay campo de golf. No lo veo, o sea, ¿qué voy a hacer con mi tiempo aquí? Porque es lo que usualmente hago más. Y entonces Pedro medita y dice, bueno, la gente que vive aquí pasan su tiempo felizmente alabando y adorando al Eterno, ¿verdad? Pero, pues, ¿y dónde están? Pregunta el hombre, ¿dónde están mis amigos que también pasaba todo el tiempo con ellos? No veo a nadie conocido. Usted se ve muy insatisfecho, le contesta Pedro. Dice, así que, pues, es todo lo que tenemos que ofrecer. Tal vez te sea mejor la otra opción. ¿Hello? Entonces, bueno, se pone a pensar, bueno, tienes razón, Pedro. El hombre sale para ver si el otro lugar que él le dice que es la otra opción es mejor, una mejor acomodación para él. Y en la puerta, pues, de ese lugar ya sabe cuál es el lugar, ¿no? El infierno. Entonces, pues, se encuentra con el exuberante ángel llamado Lucifer. Y entonces, pues, le da un tour, ¿no? Ven, muchacho, te voy a dar un tour, aquí eres bienvenido, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Pues, allí lo lleva por el bar. Hay vino, hay de todo, hay un campo de golf, le muestra una enorme TV plasma, grandísima, wow, qué maravilla, o sea, queda él anonadado, este es el lugar que yo ando buscando, y lo lleva por ese lugar en el bar, y ve que muchos rostros conocidos, todos sus amigos están allí, wow, qué tremendo, aquí esto sí se pone bueno, ¿no? Entonces, inmediatamente regresa porque le dice a Lucifer, sabes que se me olvidaron mis maletas, entonces va y lo dejan salir y le dice a Pedro, no te preocupes, ya encontré el lugar que me recomendaste, está perfecto para mí, y ya se vuelve con sus cosas con Lucifer, y entonces pues va y le dice, bueno, deja tus cosas allá, te voy a meter por acá, y lo mete por allá, y de repente le cierra la puerta por atrás. Y entonces pues empieza a ver todo lo terrible del infierno. Ángeles torturando a gente. Bueno, ya sabe usted, ¿no? La historia. Y dice, no, un momento, Angelito Lucifer, dice que no. Tú me mostraste la televisión plasma, el bar, el alcohol, las mujeres, todo lo que dijiste que iba a... No, dice, no te preocupes, muchacho, eso solamente es la publicidad. Y eso es lo que pasa, amados. Así que la situación, el enemigo le puede poner las cosas muy hermosas, pero cuando ya lo aceptan a él y dejan la misericordia de nuestro Abacadosh, entonces viene lo bueno ahí, el ataque, el sufrimiento, lo que le pasó a Adán y Eva. Adán y Eva le prometió el Hasatán ahí, todo iba a ser hermosísimo, iba a encontrar tantas cosas preciosas. Pero cuando sale del Gan Edén, cuando sale del jardín del Edén, se da cuenta que ya no es lo mismo. Se da cuenta que él ya no está volando, ya no está caminando, ahora tenía que caminar en esta tierra, y le dieron un cuerpo como el que tenemos nosotros, un cuerpo el cual no se puede ver. No podemos ver los ángeles, no podemos ver tantas cosas. Y él, pues, le tocó vivir casi 1000 años aquí, afligido y sufriendo por lo que hizo y los ataques del Hasatán, porque lo traía corto con tantos ataques cada rato. Entonces es tremendo, amado. Nosotros, ¿por qué estamos viviendo en shalom, en paz? Porque nuestro amado Yehoshua nos guarda. Pero deje a un lado a mi amado Padre Eterno Jehová y la salvación que Él nos mandó, y verá los resultados de todos aquellos que decidieron servir al enemigo, al Hasatán, y están siendo afligidos día a día. Pero nosotros tenemos la bendición de nuestro Abacadosh. Pero hay muchos malagradecidos, como lo vemos aquí con los egipcios, que, como dijo el Moreno, está en Números 11, que dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿De balde? Los traían de esclavos.
de los pepinos, los melones, los puerros, es lo que decía el More, los puerros parecen unas cebollotas grandes que a veces me las encuentro y las compro, qué ricas, hacen unos caldos riquísimos. La cebolla, los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ve nuestros ojos. Porque fue uno de los primeros milagros que le hizo mi Abacadosh en las jornadas, les dio el maná. Y después de eso, en una de las siguientes jornadas, les tocó llegar a un lugar donde ni agua había, no había nada. Y todavía, aparte de que sufrieron la situación de que ya no tenían agua para beber, también, porque fue ahí de entre Alush y Refidim. ¿Y qué pasó ahí? También en Refidim fueron atacados por Amalek. Cuando somos malagradecidos y comenzamos nosotros a no agradecer las bondades de nuestro Padre Eterno, entonces Él permite que el enemigo nos ataque. Así como vemos aquí, que ellos comenzaron a quejarse del maná, y entonces viene en Refidim el ataque con Amalek. Los que no saben quién es Amalek, era uno de los nietos de Esaú, que él mismo lo envenenó a este nieto y pues le envenenó el alma para que siempre estuviera detrás del pueblo de Israel, de Jacob, de su hermano. Entonces aquí fueron atacados por él. Y es tremendo, amados, que muchas veces si nosotros no somos agradecidos con nuestro Padre Eterno y comenzamos a hacer cosas que a mi Padre no le agrada, entonces Él permite que venga el enemigo y nos dé una buena sacudida. Y a veces es por su misericordia que lo permite, para que hagamos teshuvá, para que volvamos a la Torah y pidamos perdón y nos pongamos a cuentas, para que sigamos adelante esas jornadas que tenemos que caminar, porque Él ya tiene todo en la forma que nosotros vamos a caminar en este mundo. Así que, amados, seamos agradecidos, seamos humildes, y venga lo que venga a nuestras vidas, sigamos agradeciéndole a nuestro Padre Eterno por lo que nos da. He compartido el colorario anterior con ustedes y también las anécdotas de nuestros hermanos de Yehudá, y aunque son colorarios de anécdotas, ¿verdad? Contienen una gran verdad. La pregunta que surge, pues, es ¿dónde está nuestro corazón actualmente? ¿Cuáles son nuestros afectos que tenemos? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Estamos listos para ser liberados? ¿Estamos dispuestos a dejar los tesoros de Egipto, a salir de Ramasés y caminar hacia la tierra prometida? Antes de tomar la mano de Yeshua e iniciar este camino, debemos querer con todo nuestro corazón la libertad que Él nos ofrece. Fíjese qué tremendo, porque el Eterno encomendó a Moshe mostrarle el camino al pueblo. Hoy en día es igual. El pueblo es guiado a través de la Torah por un líder, pero los creyentes del siglo, vamos a decir, si todavía estamos en el 21, se les ha dicho que ignoren a Moshe. ¿Verdad que no es importante lo que está enseñando ni cómo los está guiando? Siempre ha habido gente que quiere seguir su propio camino, que cree que sabe más que el Eterno y repiten la misma historia de la rebelde Israel. Pero no podemos, oiga bien, inventarnos nuestro propio camino a Canaán. Aquellos que buscaron su propio camino y quisieron ser independientes de Moisés, como dice la Morá, recibieron castigo. A través de la bendita Torah, entonces, Moisés sigue siendo el líder asignado, pero que también hay una frase que Moisés dijo: profeta en medio de ustedes, les levantará el Eterno y a él van a escuchar. ¿Sabe quién es ese profeta, verdad? Es nuestro amado Yeshua Mashiach. Y también los discípulos nos dejaron ejemplo. Allá en Efesios 4:11 dice que él mismo delegó o dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de capacitar a los santos, a los kedoshim, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach. Entonces viene otro verso que me gusta mucho enseñarle a los hermanos, ¿verdad? Porque ahí en Hebreos capítulo 13, verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta a Dios. Permitidles, oiga bien, ¿a quién? A estos pastores, permitidles que lo hagan. ¿Que hagan qué? Que
que los pastoreen con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿Se da cuenta? O sea, en otras palabras, cuando el pueblo se queja del líder, no es provechoso para ellos, definitivamente. No, realmente el Eterno no hay una cuestión allí que es un paso o una etapa en la que él va a tener que ir a pedir dirección para poder aprender, y esto solamente se aprende en la escuela del Eterno, en la escuela del Señor. Acá en el Instituto de Raíces Hebreas y en la Keilah de Yehoshua no podemos enseñar eso. Usted tiene que vivirlo y experimentarlo personalmente. Así que, amados, y no siempre en este caminar que llevamos todo es tristeza, al igual que como el pueblo de Israel decimos, caminaron por ese tremendo desierto, pero llegaron a lugares muy buenos también, porque si no fuera así, no viéramos que cuando ya iban a entrar a la tierra prometida, estas tribus de Rubén y parte de la tribu de ¿qué fue? Como 2 tribus, ¿no? Ellos tenían mucho ganado. Gad. ¿No? ¿No era Gad? Fue la tribu de Manasés, creo que la media tribu de Manasés. Sí, creo que sí. Entonces, tenían mucho ganado, amados. Algo bueno hubo, y vemos aquí que habla en el 33:23 que cuando ellos partieron del monte Sefer, según el Targum Jonatán, el monte Sefer era una montaña con frutos hermosos. Y es como muchas veces, amados, bueno, al menos yo que vengo de México, de la parte de Jalisco, yo íbamos a la montaña, que la teníamos ahí bien cerca, allá le llamábamos el cerro, ¿no? Y nos íbamos caminando arriba en la montaña, y que encontrábamos muchos tipos de árboles donde podíamos comer ahí, guayabas y de todo. Y ellos también hubo momentos tremendos en los cuales nuestro Padre Eterno les permitió pasar por tribulación para que miraran su mano poderosa cuando Él hacía milagros para darles lo necesario. Y muchas veces se encontraban lugares con palmeras, con agua, con fuentes, con de todo. Y no siempre estaban viajando. Hay lugares ahí donde dice, conforme a los escritos de nuestros hermanos de Judá, de que duraban hasta 19 años en un lugar. O sea, no siempre fue inmediatamente, pero la protección de nuestro Padre Eterno es lo importante, el poder reconocer que ahí la hubo. Así es, amada. Y amados, bueno, la pregunta que queda es, ¿en qué jornada te encuentras tú? Y recuerda, es la escuela del Señor. Y pues hay que atravesar esta escuela hasta llegar a nuestra tierra prometida. Muchas bendiciones, Am Israel. Shabbat Shalom.